Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo. Me presento. Mi nombre es Maribel Huéscar, ¿vale? Soy agente del Departamento de Soporte de Fiscal, ¿vale? Y vamos a ver, primero, antes que nada, quiero agradeceros vuestra participación en esta webinar y vamos a ver un pequeño resumen de las novedades normativas que ha habido este año en la campaña de la renta para el año de 2025 y las implantaciones que se han hecho en el fichero XML con respecto a algunas mejoras, cambios o por estos mismos cambios normativos. Al final, ¿vale? De la sesión dejaremos un turno para responder preguntas, ¿vale? Todos aquellos que vayáis teniendo preguntas durante la sesión, como veréis en la parte de arriba a la derecha, veréis un pequeño bocadillito, ¿vale? Con un cuadrito de diálogo con un signo de interrogación dentro, ¿vale? Debéis de escribir vuestras preguntas desde ahí y al final de la sesión, como os decía, responderemos todas las que podamos. No os preocupéis si alguna de ellas no se queda contestada, ¿vale? Porque cuando finalicemos la sesión recopilaremos todas estas preguntas sin resolver y os enviaremos un email con la respuesta, ¿de acuerdo? Pues empezamos. Como os decía, vamos a ver un pequeño resumen de los cambios legales y las novedades para la campaña de 2025 en la aplicación de A3REN y las consultas más frecuentes que se suelen hacer durante la campaña, ¿vale? Al final haremos este pequeño turno de preguntas, como os decía. Este año, como novedad más importante, ¿vale? Y que a todos nos ha llegado por distintas fuentes, se está aplicando una reducción, ¿vale? De hasta 340 euros por obtención de rendimientos del trabajo que, que deriven de obras literarias, artísticas o científicas, ¿vale? Esta nueva reducción, ¿vale? Para las obras artísticas, ¿vale? Se, tiene una consideración de un 30% sobre los rendimientos artísticos obtenidos de forma excepcional y es aplicable al exceso sobre el 130% de los 3 ejercicios anteriores, ¿vale? Siempre con sus límites. La adaptación en la aplicación es que dentro de la pestaña de los rendimientos del trabajo, ¿vale? Se ha habilitado un nuevo botón que se llama reducción de rendimientos de actividades artísticas y donde podréis ver los datos manuales y el cálculo automático de la reducción. ¿Vale? En el caso de las actividades de esta reducción por las actividades artísticas, ¿vale? Se ha implementado este botón, ¿vale? Que simula el mismo que tiene Renta Web, ¿vale? Y desde donde podréis informar de forma manual los campos que se activarán o se desactivarán dependiendo de los indicadores que tengáis indicadas en la actividad de la atribución de renta, ¿de acuerdo? En la atribución de rentas, ¿vale? Todo esto derivado de la misma reducción. Se ha generado esta misma ventana, ¿vale? Para que se sincronicen los datos de forma automática. Vale, en el rendimiento neto computable de esta misma reducción, la base para la aplicación de la reducción por las actividades artísticas debe informarse desglosado por actividad. En los supuestos de atribuciones de rentas se incorpora un nuevo campo específico para ello y disponible tanto en el elemento de la atribución de renta, ¿vale? Como en el elemento de las actividades profesionales, siempre y cuando tenga marcado el che de la atribución de renta, ¿vale? Como podéis ver en la captura de pantalla, a la izquierda veis el elemento de actividades profesionales, donde se activaría el che de la atribución de renta, ¿vale? Y se habilitaría la casilla de los rendimientos netos. Igual en el elemento de la atribución de renta, donde podréis ver la casilla correspondiente. Se ha implementado también dentro de los módulos
de los módulos agrícolas, ¿vale? Y ganaderos y pesqueros, un nuevo el epígrafe del mejillón en batea, ¿vale? Este está contemplado dentro de las actividades de los módulos agrícolas, ¿vale? En estimación objetiva, como os decía. La actividad la clave de la actividad sería la correcta, la número 10, la de la producción del mejillón en batea, y el producto sería el 17, ¿vale? Todo ello se informa dentro y además incorporamos en los índices correctores un nuevo índice específico para este tipo de productos. Dentro de las novedades, ya conoceremos, ¿vale? La deducción por la obtención de los rendimientos del trabajo para todos aquellos contribuyentes que hayan tenido rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 18.276 euros, ¿vale? Tanto recogidas por la prestación efectiva de los servicios de la relación laboral, ¿vale? O siempre que no perciban rentas excluidas de IRPF, distintas de las del trabajo, que no sean superiores a 6.500 euros, ¿vale? Si los rendimientos netos del trabajo son hasta 16.576 euros, el importe de la deducción será de 340 euros, pero si están comprendidas entre los 16.576 y los 18.276, ¿vale? Hay que reducirle un 0,2% de la fórmula que os indicamos en este mismo apartado, ¿vale? Dentro de esta deducción de los rendimientos del trabajo, en el apartado de la pestañita de rendimientos del trabajo, ¿vale? Podremos ver los cálculos automáticos que presenta la aplicación. Además, os permite no aplicar la deducción, por si en algún motivo no quisierais aplicarla, pues tenéis esta posibilidad. Además, en los inmuebles arrendados, la reducción aplicable en estos inmuebles arrendados se ha incorporado un nuevo indicador, ¿vale? Para identificar todos los inmuebles arrendados que están en una zona tensionada según el artículo 17.6 de la LAU, ¿vale? Aplicable únicamente a contratos que sean expedidos a partir del día 26 de mayo de 2023. Cuando el indicador esté marcado, ¿vale? El porcentaje de la reducción aplicable es 0, ¿vale? Donde se mostrará de forma automática y con el campo deshabilitado. Además, si el indicador no está marcado, el porcentaje de la reducción funciona como hasta ahora, conforme al régimen general vigente. Aquí tenéis en la parte de la derecha cómo informaríamos este caso en la aplicación. Además, dentro del desglose de los inmuebles arrendados a familiares, ¿vale? Hemos incorporado un nuevo campo del porcentaje de los inmuebles arrendados a familiares, donde se amplían los inmuebles accesorios, informando los valores catastrales y el indicador del valor catastral revisado. Para los inmuebles que no tengan referencias catastrales o que estén situados en el extranjero, se añade un campo del valor de adquisición, donde sería únicamente aplicable en el caso de los alquileres arrendados a familiares. En las actividades, ¿vale? La variación de existencia en actividades empresariales se ha modificado el tratamiento de la variación de las existencias, ¿vale? Tanto para todas las actividades profesionales, empresariales, ¿vale? Y en módulos, incorporándose, ¿vale? En un desglose para informar las existencias iniciales y finales en el apartado de ingresos y de gastos. Esta información se introduce mediante una ventana que es común para todas ellas y los datos son manuales. Por lo tanto, no podríais importarlo de la aplicación de A3 Eco y lo tendríais que hacer vosotros de forma manual. Una vez mecanizados los datos, la aplicación automáticamente calcula, ¿vale? Esa variación y lo imputa como ingreso o como gasto en función del resultado. Aquí en la derecha, ¿vale? Podéis ver cómo en el programa se informan esos datos de forma manual, ¿vale? Con la pequeña flechita gris que nos encontraremos tanto dentro de la ventana de los ingresos como de los gastos, ¿vale? Abrimos con la flechita gris el desplegable y mecanizamos los datos manualmente.
Además, como todos sabéis, las regularizaciones de las cuotas del régimen de los trabajadores autónomos, ¿vale? Las casillas que se han habilitado siempre y cuando sean estimaciones directas, ¿vale? Ya bien sean simplificadas o normal, se han habilitado estas dos casillas para informar la regularización de las cuotas de autónomos. En las estimaciones objetivas y en los módulos agrarios, ¿vale? Se han actualizado las reducciones y las subvenciones. Es decir, que se eliminan las reducciones por Lorca, Dana y La Palma, ¿vale? Y se incorpora un nuevo campo, que sería de cumplimentación manual, donde informaré el reintegro de las subvenciones, ¿vale? Que minorará evidentemente el rendimiento neto de la actividad. En el elemento de las actividades por módulo, ¿vale? Desaparece la minoración de la compra de gasóleo agrícola y fertilizante. Se actualiza el desplegable del método de la determinación del rendimiento en los casos de las actividades económicas de las atribuciones de renta, ¿vale? Se incluye el método EO, que es el de estimación objetiva, que sería el resto de actividades, y se incorpora el AG, ¿vale? Que sería el de la estimación objetiva agrícola, ganadera o forestal. En las variaciones patrimoniales se ha creado un nuevo tipo de variación patrimonial para que se informe el bono social térmico, ¿vale? Si abrimos un elemento VO de variación patrimonial, en el tipo de elemento podremos seleccionar la opción de bono social térmico aplicable a la base general, ¿vale? El importe, como bien sabéis, debe declararse íntegramente en el ejercicio que se ha percibido, ¿vale? Sin retenciones, ni gastos, nada, ¿vale? Automáticamente el importe íntegro. Su tratamiento fiscal es equivalente a otras ayudas públicas, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el bono cultural joven. En el apartado de ganancias patrimoniales, los incrementos por premio, ¿vale? Se ha incorporado un nuevo indicador, ¿vale? Que son los premios que no están sujetos a retención, ¿vale? Una vez que marcamos este indicador, se bloquean todos los campos, ¿vale? Y el único habilitado para su cumplimentación manual sería el del importe total, ¿vale? Si activamos la marca de los premios no sujetos a retención y mecanizamos el importe total, esos importes se acumularán en la casilla 361, ¿vale? Que serían, bueno, la 361 si los dos premios no están sujetos, ¿vale? A fines publicitarios, como tenemos ahora mismo en la ventana de muestra. Y si le activamos la marca de que son premios sin fines publicitarios, se irá a la casilla 360, que son los no sujetos a retención con fines publicitarios. Además, también las ganancias patrimoniales al hacer la transmisión de un inmueble o ya bien sea vivienda habitual o otro tipo de inmueble, ¿vale? Se amplían de 3 a 4 el número de las referencias catastrales, ¿vale? Antes solamente nos permitía informar hasta 3 referencias catastrales y este año se ha ampliado hasta 4. Vale, se ha creado también un nuevo apartado en el modelo para informar las variaciones patrimoniales siempre que sean derivadas de ETF o acciones del SICA, ¿vale? Que estén cotizadas. En el elemento del capital mobiliario, los fondos de inversión y las sociedades de inversión, se añade este nuevo indicador, ¿vale? Que permite que las variaciones patrimoniales que se generen, ¿vale? Por la venta se clasifiquen en este nuevo tipo específico. Cuando se crea un nuevo tipo de elemento, como el que hemos visto anteriormente, ¿vale? Estos, estos tipos de instrumentos no están sujetos a retención y es obligatorio al menos informar el campo de denominación, NIF o ISIN, ¿vale? Al tener este tipo de elementos, la obligación a declarar se trata como acciones cotizadas, computando únicamente en la regla 2.
En las deducciones por inversión en elementos nuevos en Canarias, ¿vale? Se han ampliado dentro de la pestaña de las compensaciones pendientes, se han incorporado nuevos ejercicios, ¿vale? Desde el 2014 hasta el 2019. Se añade correspondientemente su saldo pendiente de ejercicios anteriores, ya dependiendo de las bases generales de cada tributación, ¿vale? Pues se aplicaría la deducción o quedaría pendiente para futuros ejercicios. Este tratamiento es igual que el que existe ya en las compensaciones pendientes por inversiones empresariales y por inversiones empresariales en Canarias. En las rectificativas, ¿vale? Se ha añadido un nuevo campo, ¿vale? Que es el de anular la declaración anterior. Este botón, ¿vale? Únicamente de anular la declaración anterior solamente se puede habilitar o marcar en dos situaciones, ¿vale? Una, que se haya presentado la declaración, ¿vale? Del ejercicio sin estar obligado a declarar, ¿vale? O sea, yo he presentado la declaración, pero ahora quiero retirar esa presentación, ¿vale? Pues como estoy obligado a declarar, la puedo anular, ¿vale? Además, se puede adicionalmente, además de no estar obligado a declarar, se puede marcar la opción de que se tiene la condición de contribuyente por IRPF, ¿vale? Por no estar obligado. Hemos añadido como novedad este año y mejora de la aplicación, dentro de la ventana de resumen, es un botón de detalle de obligación, ¿vale? Desde ahí vais a poder ver un pequeño informe y los motivos por los que está obligado o no a declarar el contribuyente, ¿vale? Desde ahí vais a ver una vista mucho más detallada y visual que la que teníais en el detalle de cálculo, ¿vale? Que sigue estando habilitado, igual que su esquema, y además justifica el análisis realizado sobre la obligación a declarar, ¿vale? Facilita nos facilita mucho el trabajo y la justificación de las declaraciones. En la ventana que hemos visto anteriormente de la obligación a declarar, como podéis ver, aquí os hemos puesto un pequeño ejemplo donde este declarante no tiene rendimientos tiene rendimientos del trabajo, ¿vale? Pero con más de un pagador, ¿vale? A la derecha veis los límites legales y a la izquierda los datos automáticos que tiene la declaración. En la parte todos estos cálculos afectan a la primera regla, ¿vale? De la obligación a declarar. Y en la parte de la derecha os hemos puesto un pequeño resumen de los datos que está recogiendo de forma automática la aplicación para aplicar la segunda regla. Con todos estos datos informados, el programa os va a generar un pequeño detalle de la obligación a declarar y los motivos por los que estáis obligados a presentar la declaración. Se ha añadido también una mejora de cara a la gestión del modelo 210, ¿vale? Donde antes había una única ventana para informar los datos bancarios del declarante y del cónyuge, ¿vale? Pues ahora con este nuevo campo que encontraréis dentro del botón del modelo 210, ¿vale? Vais a poder informar los datos bancarios, ya sean correspondientes al declarante o a su cónyuge, ¿vale? Evitando así tener que estar modificando la información antes de cada presentación. Cuando los datos bancarios están cumplimentados, las letras se pondrán en azul, mientras que no tenga datos bancarios, las letras estarán en blanco. En 2025 se traspasan los datos a todos los perceptores y en el resto de los ejercicios se copian respetando los datos existentes. Además, también se ha incorporado un aviso informativo que cuando se elimina el NIF del titular de la cuenta, que no coincide con el NIF del perceptor seleccionado, ¿vale? Para facilitar la revisión de los datos. Vamos a entrar ahora en el apartado de las consultas más frecuentes. A partir de ahora,
¿vale? Vamos a poner las consultas que nos soléis hacer más frecuentemente o que llevamos, ¿vale? Con más consultas a lo largo de lo que llevamos de la campaña. La casilla 414, ¿vale? Esta nueva deducción por la obtención de los rendimientos del trabajo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en algunos casos, aunque los rendimientos del trabajo no superen los 18.726 euros, no lo está aplicando, ¿vale? El motivo por el que no lo aplica, ¿vale? Como podéis ver en la parte de la izquierda, es porque no tiene cuota general, ¿vale? Si no tiene cuota positiva, evidentemente la deducción no es aplicable y por lo tanto no os aparecerá ese importe de la deducción en la ventana que hemos visto anteriormente. Es importante que cuando no aplique la deducción le deis la ventana del mantenimiento de la declaración abajo al apartado de liquidación de renta, donde podréis ver este pequeño esquema donde podéis confirmar si tenéis cuota general o no. ¿Vale? En la parte de la derecha os ponemos otro ejemplo, ¿vale? Donde sí tiene cuota general a aplicar y el programa sí os está aplicando la deducción. Otra de las consultas más frecuentes que recibimos a lo largo de la campaña es en el caso de la deducción por cónyuge discapacitado a cargo, ¿vale? Tenéis la ventana y en la parte de abajo pone, como podéis ver a la derecha, en la captura de pantalla que tenéis adjunta, os pone abajo una nota que no tenéis derecho a aplicar la deducción porque el cónyuge discapacitado supera los 8.000 euros de renta anual, ¿vale? Es importante tener en cuenta que en este caso no solo afecta a los rendimientos del trabajo, ¿vale? Está el concepto de renta anual, ¿vale? Donde nos indica que los rendimientos, que la renta anual, para saber si supera o no supera esos 8.000 euros, hay que tener en cuenta los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital mobiliario, los del capital inmobiliario, las variaciones patrimoniales, las imputaciones de renta, ¿vale? Entonces, todo esto es importante que lo tengáis en cuenta. Dentro del propio manual de la renta, dentro del concepto 5.8, ¿vale? Encontraréis este pequeño resumen en la propia página web de la agencia tributaria. Vale, otra de las consultas recurrentes, ¿vale? De la campaña es que cuando vais a hacer la presentación de la declaración os aparece este error que dice que los datos de identificación del otro progenitor no están informados. Vosotros nos comunicáis que habéis entrado dentro del botón de otros progenitores y que correctamente habéis informado los datos del otro progenitor, ¿vale? Como tenéis en la captura de pantalla de la derecha, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando da este error de validación? ¿Vale? Es que os falta dentro del hijo o de los hijos, ¿vale? Informar el número del orden del otro progenitor, ¿vale? El programa asocia, ¿vale? Según las filas que podéis ver en la parte de la derecha del botón de los otros progenitores, en qué fila están los datos del otro progenitor. En este caso, de ejemplo que os hemos puesto, en la parte de la derecha hemos puesto los datos del otro progenitor en la primera fila, por lo tanto, el orden del otro progenitor sería el 1. Si hubiéramos informado los datos del otro progenitor en la fila 3, el orden del otro progenitor habría que poner el número 3. ¿De acuerdo? Vale, en el apartado de cumplimentación de las deducciones autonómicas, es importante que tengáis en cuenta cómo se cumplimentan estas deducciones con la aplicación. Todas aquellas que tienen lápiz es porque requiere de algún dato manual por vuestra parte, ¿vale? Es decir, que tendríais que entrar en el lápiz, rellenar los datos obligatorios para la aplicación de la deducción y ya se aplicaría, ¿vale? ¿Qué ocurre con las casillas que no tienen lápiz? Porque se informan a través de elementos, ¿vale? O de los datos de las personas. Es decir, por ejemplo, el de la inversión por vivienda habitual protegida por las personas jóvenes, ¿vale? Pues en este caso tendríamos que tener creado el elemento AV, ¿vale? Y dentro de ese elemento, en la parte de abajo a la izquierda, podréis ver cómo pone deducción autonómica. Pues ahí le tenemos que poner que sí, ¿vale? Para que se aplique. En el caso de las discapacidades,
Pues el programa lo recoge automáticamente de la pestaña de personas donde informamos los porcentajes de discapacidad de cada contribuyente. Otra de las consultas más comunes que nos soléis hacer en la campaña son los errores de validación de patrimonio, ¿vale? Los errores de validación de patrimonio todos tienen el mismo código, todos, no el 100%, pero sí un 95%, ¿vale? Todos tienen el código 100R435, ¿vale? Yo con esto lo que quiero es ayudaros a identificar el origen de los errores para saber cómo corregirlos, ¿vale? Y pasar los filtros de validación de la administración. El código, como os decía, es lo mismo, la descripción es la misma, debes rellenar todos los datos. ¿Qué es lo que varía entre uno y otro? El número de registro. Como podéis ver en este ejemplo, este error de validación afecta al registro 2, 4 y 6. ¿Cuáles son esos registros? Pues las páginas del modelo del patrimonio. En cada página de cada modelo vienen unos tipos de elementos. Pues esos son los tipos de elementos que tenemos que revisar. Por ejemplo, en el registro 2, me vengo a la parte de la derecha, que os hemos puesto aquí un pequeño resumen de una captura de pantalla, que podéis ver en el A3 responde que existe, ¿vale? Error de validación del modelo 714 100R435. Vale, pues bien, os lo enseño. Nosotros nos vamos al registro, el error de validación es el registro número 2 y podemos ver en este recuadro incluido en el A3 responde que en el registro número 2 se incluyen los elementos de la clave A y de la clave B, ¿vale? Que son los inmuebles de naturaleza urbana o de naturaleza rústica, ¿vale? ¿Qué es lo que puede ser que nos esté pasando? ¿Vale? Pues los datos obligatorios para Hacienda son la clave, el porcentaje de titularidad, el tipo, la referencia catastral, la situación, el valor utilizado, la dirección y el valor catastral, ¿vale? Es importante que todos estos mismos datos que os estamos poniendo en este pequeño recuadro estén cumplimentados, porque es obligatorio para Hacienda que todos estén mecanizados para que pasen su filtro de validación, ¿vale? Si nosotros ponemos que el inmueble no tiene referencia catastral, evidentemente no hay que poner valor catastral, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque también es un error común de validación de los patrimonios, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. En la página 4, ¿vale? En el registro 4. Pues en la página 4, en el registro 4, ¿qué elementos tenemos? Pues tenemos los elementos de la clave E, F1 y F2, donde aquí podemos ver todos los datos que son obligatorios para la administración de Hacienda. ¿Cómo lo podemos ver en la aplicación? Pues mira, os voy a poner una ventana, ¿vale? De elementos, ¿vale? Para revisar estos errores de patrimonio, en este ejemplo, quizás no lo vais a poder ver, ¿vale? Los tendríamos que venir aquí, a este apartado de patrimonio en mayúscula, y aquí veríamos todos nuestros elementos con las claves correspondientes, ¿vale? Por ejemplo, de la clave A, ¿vale? Voy a crear un elemento de la clave A. Voy a poner, ¿ve? Esta sería la referencia catastral y esta sería la dirección. Y aquí le pondríamos el valor del inmueble, ¿vale? Por ejemplo, un segundo. Le ponemos el tipo de inmueble, la situación y si aquí le vamos a poner valor catastral, tenemos que tener en cuenta que es obligatoria la referencia catastral. Si no tenemos la referencia catastral, pues podemos poner qué tipo de valor hemos informado, el administrativo, el de adquisición o el de construcción, ¿vale? ¿Vale? Y aquí podéis ver en la columna de tipo las claves de cada elemento para que os ayude a la revisión de estos errores de validación del patrimonio. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas, ¿vale? Para que nos vayáis haciendo todas las preguntas que queráis y vamos a responderlas, ¿de acuerdo?
Disculparme porque la cámara no me está funcionando muy bien y parece que aparezco y desaparezco, ¿vale? Pero estoy aquí. Si en algún momento me dejáis de ver, no os preocupéis que sigo aquí y estoy con vosotros. Sí, nos preguntan si esta presentación estará disponible en algún sitio. Sí, esta presentación estará disponible. Recibiréis pasadas 24 horas, ¿vale? Recibiréis un email con la grabación. Incluso las personas que no hayan podido asistir, si se han inscrito, ¿vale? También la recibirán. Me preguntan si puedo poner un ejemplo de las operaciones de monedas virtuales. Exactamente, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Una variación de la compraventa de las variaciones patrimoniales de las monedas virtuales? O si no, lo amplías, ¿vale? El mensaje o... Vale, pues un momento. Estoy revisando, ¿vale? Mira, os voy a poner, ¿vale? Porque, para que lo veáis aquí, ¿vale? Os voy a poner el A3 Responde, ¿vale? En el caso de las monedas virtuales, ¿vale? En la contraprestación, ¿vale? De las monedas virtuales, al crear el elemento VO, ¿vale? De las variaciones patrimoniales, tendréis que elegir el tipo de elemento que sea criptomoneda o moneda virtual. Y ya dentro de ese tipo de elementos vais a tener que indicar la clave de la contraprestación. ¿Vale? Si son monedas de curso legal, si son otro tipo de monedas virtuales, otro activo virtual o son bienes o servicios, ¿de acuerdo? Según como informéis la contraprestación, ¿vale? Se van a generar con una clave diferente en el modelo. Además, ¿vale? Para informar los saldos que tienes de las monedas virtuales, en este caso tu consulta, la de las compras, ¿vale? Tendrías que dar de alta un elemento de la clave Q, ¿vale? Para patrimonio, donde informarías el saldo de las monedas virtuales. ¿De acuerdo? Espero que con esto te haya servido de ayuda para tu consulta. Vale, tenemos otra consulta aquí. Nos comentan que al importar los datos del capital mobiliario teniendo siempre los mismos, solo enlaza uno y el resto tenemos que hacerlo manual. En este caso, José María, que me estás haciendo la pregunta, ¿vale? No entiendo que te enlazas solamente con uno de los elementos del
de los rendimientos de los elementos de capital mobiliario y el resto lo tienes que hacer manual. Es que normalmente, ¿vale? Cuando nos importamos los datos fiscales, si ya existe el elemento y nosotros lo asociamos en la ventana de la importación, el programa no es que te vaya creando elementos, si están vinculados todos a un mismo elemento del capital mobiliario, sino que te va registrando las adquisiciones y las enajenaciones, ¿vale? Voy a traerme para acá el programa de renta, ¿vale? A ver si soy capaz de podértelo mostrar, ¿vale? Por ejemplo, el de acciones, ¿vale? Aquí, en el apartado de histórico, ¿vale? Es donde se van registrando de los datos fiscales, ¿vale? Las adquisiciones y las enajenaciones. Aquí vas teniendo un histórico que se importa de los datos fiscales. A lo mejor no lo ves en la ventana de los elementos, pero están informados aquí. Voy a cancelar esto, ¿vale? Voy a ir viendo las preguntas. Nos preguntan también por aquí, María José, cómo anotar el ingreso mínimo vital para que aparezca la obligación de presentación a todos los miembros de la unidad familiar. Vale, María José, como bien sabemos, los ingresos mínimos vitales están exentos de tributación en renta, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no habría que mecanizarlos en el programa. Evidentemente, al no mecanizarlos en el programa, ¿vale? Perdón, me voy a quitar la cámara porque es que no para de parpadear y no quiero, ¿vale? Perfecto. Los ingresos mínimos vitales no se declaran en la relación de los elementos, puesto que están exentos de tributación en IRPF y, y por lo tanto, al no tener esa información el programa tampoco es capaz de indicarte la obligación a declarar. Entonces, es una cosa por otra. Vale. Vale, Francisco nos hace una consulta, pero es algo específico que le está ocurriendo. Eh, Francisco Antonio, yo creo que este caso lo hemos visto ya en el departamento de soporte. Sí, yo te recomiendo en este caso que contactes con nosotros, ¿vale? A través de nuestro teléfono de soporte o bien enviándonos un email al de fiscal@tresatel.com o bien abriéndonos directamente un ticket, ¿vale? Porque este caso tuyo concreto habría que revisarlo individualmente, ¿de acuerdo? Con respecto a las novedades que hemos visto y las deducciones nuevas que hemos visto o algo, también si tenéis alguna duda, si hay algún equivalente en la 3REN al servicio de ayuda de la cartera de valores de renta web. El único que tenemos nosotros en la aplicación es el de, como hemos visto antes con la consulta de José María, es el del histórico, ¿vale? Donde podéis ver ahí un histórico de las acciones, de las compras y de las ventas. De todas maneras, así un poco ampliando, ¿vale? Porque muchos lo desconocéis, nuestra aplicación tiene varios informes, ¿vale? Por si alguno de ellos te sirve, Juan Ignacio, para la consulta que nos estás haciendo. Mira, en el apartado de informes, ¿vale? Vas a poder ver los datos que tiene un pequeño esquema, ¿vale? De los datos que tienes en las declaraciones, pero aquí en el informe económico y fiscal, ¿vale? Es un informe bastante detallado, ¿vale? Donde podéis incluir todas las hojas que queráis o marcar algunas y otras no, ¿vale? Donde podréis ver un pequeño estudio resumen tanto de la declaración de la renta como del patrimonio, ¿vale? Vienen gráficos, vienen comparativas con años anteriores, ¿vale? Y viene mucho más desglosado que un
simple borrador o una ficha de la propia declaración. A lo mejor este informe te ayuda para lo que nos estás pidiendo. Nos comenta Manuel Jesús que en la donación de una cofradía que tiene una deducción autonómica del 10%, el programa se la lleva a finalidad ecológica y en el desplegable nos da otra opción. Es que quizás el tema de la deducción autonómica del 10%, entiendo que en Andalucía, ¿vale? Sé cuál es la que me dices. Esta, la de los donativos. Es que esta deducción autonómica solamente afecta a las donaciones que tengan una finalidad ecológica, ¿vale? El caso de las cofradías no es una finalidad, es una hermandad, no es una finalidad ecológica. Entonces, por eso no te da otra opción, porque no entraría en este marco. De todas maneras, aprovechando ya que estoy aquí, o os recuerdo, si alguno lo sabéis o si otros lo desconocéis, este botón de ayuda, ¿vale? Donde podréis ver según la deducción autonómica en la que estéis, en la comunidad autónoma en la que estéis posicionados, donde vais a poder ver un pequeño resumen, ¿vale? De todas las deducciones autonómicas que existen con sus límites, en los casos que se aplican, en los que no se aplica, ¿vale? Vamos a aprovechar la consulta de Manuel Jesús, ¿vale? Para ver el tema de los donativos. Como os decía, esto es un pequeño resumen, ¿vale? Ante cualquier duda, cualquier consulta o ampliación de la información, os deriváis siempre a los canales habilitados por Hacienda, ¿vale? Aquí te lo comenta, ¿vale? Los contribuyentes pueden aplicar el 10%, ¿vale? De la deducción de la cuota, ¿vale? Por cantidades donadas, pero solamente en el caso de las siguientes instituciones, ¿vale? En el caso de entidades públicas, ¿vale? Que sean dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía o corporaciones locales o ya bien sea la conservación o la defensa del medio ambiente, ¿vale? O bien la otra opción es que sean sin fines lucrativos y entidades beneficiarias del mecenado respectivamente de los artículos de la ley, ¿vale? En este caso yo te recomiendo que confirme concretamente tu caso con Hacienda, pero lo más probable es que no sea de aplicación. Vale, nos comenta Manuela que no ha quedado claro el tema de los otros progenitores, del orden de los otros progenitores, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Aquí tengo un hijo, ¿vale? Donde es únicamente del declarante y lo imputamos al 50%, ¿vale? Evidentemente, el cónyuge no es el otro progenitor. Me posiciono en el hijo, ¿vale? Y le doy al botón de otros progenitores. En la primera fila, ¿vale? Informo si hay algún hijo del primer declarante y que conviva con el otro progenitor que sea distinto del cónyuge, ¿vale? O bien es que el cónyuge ha fallecido. Entonces, en ese caso, informo los datos del otro progenitor, el sexo, ¿vale? Si no tengo el LIF, puedo marcar el check, ¿vale? Y según en la fila donde yo informe los datos, es donde tengo que informar el orden del otro progenitor, ¿vale? De esta manera la aplicación relaciona los datos del otro progenitor con el orden. ¿Por qué existe esta opción? Pues vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear otro hijo, ¿vale? De nombre 2, ¿vale? Le vamos a poner una fecha de nacimiento, ¿vale? Y decimos que este hijo es del cónyuge y la imputación al 50%, ¿vale? Entro en la ventana de otros progenitores,
¿vale? Entonces, en este caso, como es hijo del cónyuge, iría en este apartado de aquí abajo. En vez de ponerlo en el número 1, lo voy a poner en el 2, ¿vale? Voy a decir que no tiene el if y voy a poner, ¿vale? Válido, ¿vale? Ya tengo los datos informados dentro de otros progenitores. Ahora tendría que darle doble clic al hijo y decirle que los datos están dentro de otros progenitores en la fila 2. Creo que le he puesto, no, al final. Ahora se me ha olvidado. Un momento. Ah, vale, le ha puesto en la 1 al final. Vale, pues nada, en la 1 también. Vale, espero que con este ejemplo le haya quedado claro. Vale, vamos a otra pregunta. Manuel Jesús nos vuelve a preguntar sobre el tema de que, que no es algo como finalidad ecológica, ¿cómo procedemos? ¿Vale? Si no es una donación por finalidad ecológica, lo aplica la deducción autonómica, pero sí la estatal, ¿vale? Entonces, simplemente con crear el elemento de la donación aquí, ¿vale? Cuando crees la deducción, le aplicas aquí tu porcentaje según el tipo de donación que apliques y la autonómica simplemente que no aplica la deducción. ¿Vale? En este caso estás aplicando la deducción en general, perdón, la deducción estatal y no la autonómica. Vale, nos pregunta Manuela de nuevo que si no pongo al otro progenitor, ¿cómo voy a poner el orden? El caso de no pareja y los hijos en custodia compartida. Eh, es que si yo elijo, no me lo imputo al 100%, el orden del otro progenitor lo tengo que poner siempre. En custodia compartida, pues evidentemente cada padre tiene, como en el ejemplo que hemos puesto, este 50% y es obligatorio informar quién es el otro progenitor. ¿Vale? Entonces tienes que poner tanto los datos del otro progenitor como el orden del otro progenitor para vincular los datos. Nos pregunta Luisa que los menores que tienes que presentar en la declaración por ingreso mínimo vital la forzamos, pero nos pide ratificar la vivienda habitual y al no tener referencia no lo podemos hacer. Esto ya, Luisa, lo tendrías que hablar con la agencia tributaria, ¿vale? Porque, claro, no es que te esté obligando a ratificar el programa, es que es la propia administración que cuando vas a presentar una declaración de renta, aunque sea en el caso de menores y demás, que tengáis que ratificar también la referencia catastral, igual que el resto ratificar la vivienda habitual, igual que el resto de los contribuyentes. Vale. Nos pregunta Miriam que cómo se puede acceder a ese documento. ¿A qué documento exactamente te estás refiriendo, Miriam? Que no sé si te estás refiriendo a alguno que os he mostrado yo en la presentación o directamente en la propia presentación. El PDF que os he mostrado vale, el PDF que os he mostrado, ¿no? Entiendo que el PDF de las deducciones autonómicas. Pues entrando en la pestaña de deducciones autonómicas, ¿vale? Como puedes ver, aquí a la derecha tienes un botón de ayuda. Tú le das y el programa automáticamente
te abre el PDF de las deducciones autonómicas de la comunidad autónoma en la que estás posicionado. Exacto. Perfecto, gracias, Miriam. Vale, nos preguntan si puedo volver a explicar el botón de anular declaración, ¿vale? Lo vamos a ver en directo, ¿vale? Perdón, dentro del botón de la rectificativa, ¿vale? Como novedad este año, se ha habilitado la opción de anular la declaración anterior, ¿vale? Esta opción se ha habilitado, ¿vale? Para anular las declaraciones en los siguientes casos, ¿vale? Siempre que el motivo de la presentación, veis como en la casilla del recuadrito de aquí abajo está deshabilitado, hasta que yo no marque el primero, no puedo marcar el segundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el primero es el que te permite anular la declaración anterior por el motivo de que hayas hecho la presentación de la declaración, pero no estás obligado a declarar, ¿vale? Entonces yo la he presentado, pero quiero anularlo, ¿vale? Pues la marco. Vale, una vez marcado, veis cómo ya se habilita la segunda opción. Adicionalmente, aunque no estés obligado a declarar, hayas presentado la declaración y ahora quieras anular la presentación, ¿vale? Es porque no soy contribuyente de IRPF, ¿vale? Pues entonces en ese caso también habría que marcar este check, ¿vale? Espero con esto haberte aclarado la duda. Voy a salir de esta ventana. Vale, otra pregunta más por aquí. Vale, segundo, creo que se me queda alguna pregunta por aquí. Vale, aquí. Esta de José Manuel nos comenta que el 18 de mayo se ha publicado el orden del Ministerio por el que se modifican los índices, ¿vale? Lo- la- la- los índices de la estimación objetiva agrarios, ¿vale? De los agricultores y ganaderos, y que hay que informarlo, hay que modificarlo manualmente por cada zona. Vale, José Manuel, nosotros cuando se publica la orden ministerial, ¿vale? Lanzamos una actualización del programa con los cambios de los índices, pero siempre los estatales. Los índices autonómicos, provinciales o incluso locales, los tenéis que dar de alta de forma manual. Nos pides que haga un ejemplo, ¿vale? Te lo voy a mostrar. Vale, nos vendríamos a ficheros, tablas, productos agrícolas, ¿vale? Importante, por ejemplo, aquí tengo yo todos los índices estatales, ¿vale? Vamos a usar, por ejemplo, el de frutos no cítricos. Pongamos que en nuestra comunidad autónoma este índice es del 0,15, ¿vale? Importante, hay que crear un nuevo producto, ¿vale? Pero siempre tiene que coincidir el mismo número de productos, ¿de acuerdo? Es decir, le damos a nuevo, ¿vale? Le pongo un código que no existe en la aplicación. Un segundo, me voy a venir abajo para verlos. Vale, el 113. Vale, y este, vamos a darle a nuevo. Le pongo el 113, ¿vale? Fru- frutos, los cítricos. Y le pongo, por ejemplo, la comunidad autónoma a la que corresponda, el número del producto, el 12, y el índice sería el 0,15, como hemos dicho que vamos a poner de ejemplo. A ver, las cosas del directo. El 12, ¿vale?
Bueno, pues resulta que esto hoy no funciona. A ver. Pero vamos, el ejemplo para que te sirva sería así, el correcto, ¿vale? Pero con esto haberte resuelto la duda. Vale, ¿alguna pregunta más por aquí? Vale, en principio no tenemos ninguna pregunta más, ¿vale? Quiero agradeceros a todos la participación en este webinar. Deciros, como siempre, que estamos, que tenéis abiertos nuestros canales de soporte para cualquier duda, consulta que necesitéis. Y nada, me reitero, que muchas gracias por todo y que tengáis todos un buen día. Saludos.